Como les decía, vamos a terminar el teórico de termodinámicas de disoluciones y, seguidamente en la clase que viene van a tener una clase de ejercicios con la profesora Eloisa Rarte. Son ejercicios vinculados a la guía de propiedades coligativas. En la siguiente clase, en la del viernes, vamos a tener otra clase de ejercicios de los temas que están viendo conmigo ahora en estos últimos teóricos. Soluciones con componentes volátiles 2, sería esa la guía. Y en la semana siguiente ya vamos a retomar el teórico con el último tema que van a ver en Físico-Química 101, que es máquinas térmicas. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a retomar donde habíamos dejado en la clase pasada. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos comenzado a analizar, luego de haber analizado los casos de soluciones en las cuales ambos componentes tenían un comportamiento ideal, eran componentes volátiles y tenían un comportamiento ideal, esto es, seguían la ley de Raoult, por tanto era aplicable aquella ecuación, ¿verdad?, de que la presión parcial en el equilibrio era igual a la presión de vapor del componente puro por la fracción molar. Nosotros ya habíamos comenzado a analizar casos en los cuales teníamos soluciones que se apartaban de esa idealidad. Nosotros vimos los diagramas para las soluciones ideales y ahora estamos comenzando a ver casos particulares de estas situaciones donde las soluciones no son ideales. Entonces habíamos partido de la ecuación de Gibbs-Duhem y de Duhem-Margules y habíamos visto que se llegaba a una conclusión importante a partir de Duhem-Margules, y era que si un componente de una solución presentaba una desviación positiva a la ley de Raoult, esto era que la presión real en el equilibrio era mayor a la predicha por la ley de Raoult, entonces el componente B, en este caso el otro componente de la solución, también iba a tener el mismo comportamiento, esto es, iba a tener una desviación positiva. En el caso que uno de los componentes tuviese una desviación negativa a la ley de Raoult, esto es, la presión real es inferior a lo que me predice la ley de Raoult, entonces el otro componente también iba a tener una desviación negativa. Entonces habíamos llegado a esta ecuación que nos vinculaba la presión total del sistema en función de la fracción molar de A para una temperatura dada, con estos parámetros donde teníamos la variación de la presión del otro componente con respecto a la fracción molar de A, y también en función de estos parámetros que eran la volatilidad en conjunto, me daba lo que habíamos definido como volatilidad relativa, ¿verdad? Entonces comenzamos a analizar diferentes casos. Entonces el primer caso que propusimos fue decir el caso en el cual la presión total, ¿sí?, aumenta uniformemente al aumentar la composición en el componente más volátil. Entonces teníamos un comportamiento de este tipo, el diagrama temperatura-composición seguía siendo de esta forma, ¿verdad?, con la curva del líquido y la curva del vapor, pero el diagrama de presión-composición pasaba de ser de algo que era una línea recta para la curva del líquido, pasaba a ser una curva, ¿verdad? Entonces comenzamos a analizar a la luz de la ecuación de la diapositiva anterior y decíamos, bueno, si estamos en el caso donde la presión total aumenta para todo valor de composición en XA, esto quiere decir que la derivada es siempre positiva, la derivada esta, ¿verdad?, toda la composición. Entonces, si eso es siempre positivo, teniendo en cuenta la ecuación anterior, llegábamos a la conclusión, o podíamos concluir, o despejar, o inferir que esta derivada, la de P con respecto a XA, bueno, esto es algo que sabemos porque
si este es el componente entonces más volátil, este es el otro componente, el componente B, a medida que aumenta la composición en A, lógicamente va a disminuir en B y por lo tanto la derivada de la presión parcial de B es menor a cero. Esto también lo sabemos. Lo que podemos inferir entonces, a raíz de la ecuación anterior, vuelvo a raíz de esta, es que si esto es positivo, ¿sí? Y esto es negativo, para que esto sea positivo, todo esto que está entre paréntesis tiene que ser también negativo. Entonces, a partir de ahí, para este caso, podemos deducir que se va a cumplir esto, simplemente es una deducción matemática, y teniendo en cuenta, además, que podemos poner a cada una de las fracciones molares en la fase vapor como la presión total por, eh, por la presión total, quiero decir, la presión parcial, teniendo en cuenta que la presión parcial de cada componente en la fase vapor es la presión total por la fracción molar de ese componente en la fase vapor, que es IA, entonces podemos deducir, llegar a despejar que IA tiene que ser, en este caso, en este primer caso hipotético que estamos planteando, se deduce a partir de acá que IA va a ser mayor a XA. Es decir, estamos en las mismas condiciones que las soluciones ideales en el sentido de que el vapor se va a enriquecer en el componente más volátil en todo rango de composición. Eso es algo que ya veníamos viendo, era una característica para las soluciones ideales, era que el vapor se enriquecía en el componente más volátil, siempre. Bueno, ahora vamos a analizar otro caso, y ese caso es el caso en el cual estoy suponiendo que hay un máximo en la curva de presión total composición, lo que quiere decir también que hay un mínimo en la curva temperatura composición. Un ejemplo clásico de esto es la mezcla etanol-agua, ¿no? Que ahora vamos a ver, tiene un diagrama característico donde hay un punto característico que lleva el nombre por composición azeótropa o composición del azeótropo, y que ahora vamos a ver cuál es la característica de ese azeótropo desde el punto de vista de una destilación, por ejemplo. Entonces, si yo estoy suponiendo que hay un máximo en la curva de presión-composición, presión total-composición, ¿sí? Lo que estoy diciendo es esto, lo que decíamos, un máximo en esta curva, un mínimo en este diagrama de temperatura-composición. Acá, como ven, entonces, lo que decía, hay un punto singular de ese diagrama, ¿sí? Que es justamente que le corresponde a una composición, y es la composición justamente que llamamos del azeótropo. Estas siguen siendo las curvas de vapor, las que están en rojo, y las curvas del líquido. Bien, y bueno, estas son las temperaturas de ebullición de los componentes puros. Pero ¿qué pasa si hay un máximo en esta curva? Eso quiere decir que la tangente ahí, ¿sí? La derivada, en ese punto de la composición del azeótropo, vale cero. Y eso vale cero, y analizo a la luz también de aquella ecuación que vimos anteriormente, puedo deducir que esto tiene que ser igual a 1. Simplemente voy a volver por las dudas de que nos hayamos distraído un poquito, ¿no? Estoy analizando, digo, bueno, si esto tiene un máximo, si esta curva presión-composición tiene un máximo, esta derivada se hace igual a 0 en ese máximo. Si esto se hace igual a 0, como esto no puede ser igual a 0, tiene un valor dado, la única que queda para que todo esto sea igual a 0 es que este término entre paréntesis sea igual a 0.
Entonces, para que todo ese término dentro del paréntesis sea igual a 0, este valor tiene que ser igual a 1. ¿Se acuerdan que lo que estaba dentro del paréntesis era 1 menos esto? Y si eso tiene que ser igual a 0, lo que puedo concluir es que esto tiene que ser igual a 1. Bien, entonces, si nuevamente voy haciendo las deducciones, ¿sí? Paso XA para acá, multiplicando XB dividiendo esto. Esto me queda en función de, ya les digo, como PA se puede escribir como presión total por fracción molar del componente en la fase vapor, y a su vez, si tengo en cuenta que es una mezcla binaria, cada uno de estos, por ejemplo, IB lo puedo escribir como 1 menos IA. ¿Ah? Y lo mismo XB, como es binaria, puedo escribir 1 menos XA, aquí abajo. Y bueno, ahí puedo despejar que en este caso se va a cumplir la igualdad. Entonces, fíjense la característica, a lo que llego. Llego a que la composición del vapor en ese punto, en el punto de la composición correspondiente al azeótropo, va a ser igual, ¿sí? La composición del vapor va a ser igual a la composición del líquido que está en equilibrio. Entonces, ahí, de alguna forma, es una cosa, es algo muy característico y que desde el punto de vista de la destilación, sea cual fuere la destilación, ¿se acuerdan que el objetivo de la destilación y el beneficio de hacer una destilación era que yo podía aprovechar esa diferencia de volatilidades y diferencia de composición entre el vapor y el líquido para separar componentes de una mezcla? Bueno, acá con esta composición, si yo caliento esa solución, por ejemplo, si tengo una solución de etanol y agua y la caliento en la composición del azeótropo, ¿sí? Tengo una solución con esa composición, la caliento, no voy a poder separar el etanol del agua. O sea que por destilación simple o fraccionada, no voy a conseguir una separación cuando estoy en esa composición. Cuando estoy lejos de esa composición, según, hay que ver el diagrama y hay que ver la composición del azeótropo. Para el etanol agua, la composición del azeótropo anda en 90 y poco por ciento. Bueno, si estoy lejos de ese 90 y poco por ciento de etanol, entonces ahí sí yo podría por una destilación llegar a enriquecer, digamos, la solución, el destilado en uno de los componentes. En este caso casi siempre uno busca enriquecer el etanol, o sea, llegar al etanol lo más puro posible. Entonces, el límite sería esa composición del azeótropo. Más allá de eso no podría, porque ahí sí, por más que tenga una columna de fraccionamiento de 20 metros, va a dar lo mismo, porque ya con esa composición el líquido, cuando se evapore, se va a evaporar en un vapor con la misma composición, o sea que no lo voy a poder separar. Y bueno, y hay muchísimas mezclas que tienen este tipo de diagramas, presentan este mínimo de temperatura y por tanto presentan un azeótropo. Y bueno, hay que buscar otros métodos si uno quiere separar esa solución hasta llegar a determinada concentración o pureza del componente que está buscando. Entonces, otra cosa que tenemos que ver en este diagrama, que podemos ver en este tipo de diagramas, en estos casos, es, fíjense, si yo estoy aquí en este diagrama es el diagrama presión-composición, tengo esta composición que corresponde al azeótropo, recuerdan, esta es la curva del líquido, la curva del vapor. Lo que sucede en este diagrama en particular, a la izquierda del azeótropo, fíjense que la presión total aumenta con la composición en XA,
la presión aumenta, ¿sí? Con XA. Sin embargo, de este otro lado del azeótropo, a la derecha, la presión total disminuye con el aumento de la composición de XA. Si esto es 0 y esto es 1 en XA, A es el componente más volátil. Entonces, fíjense qué pasa a la izquierda del diagrama. Tengo una presión, disminuyo la presión, ¿sí? ¿Sí? Voy disminuyendo la presión para un líquido con esta composición. Llega un momento que se forma el vapor. Cuando estoy a la izquierda de esta composición azeótropa, el vapor que se forma es más rico en el componente más volátil, que es A. ¿Sí? ¿Lo ven? Voy bajando la presión a este líquido, llega aquí, a este punto, se forma la primera gota de vapor que tiene esta composición, y como ven, hay una diferencia de composición, y en este caso el vapor es más rico en el componente más volátil. Pero fíjense qué cosa interesante, a la derecha de este azeótropo, de esta composición, ocurre lo contrario. Tengo un líquido, por ejemplo, de esta composición, voy bajando, llego al punto, a la presión a la cual se formaría la primera gota de vapor, y ese vapor va a tener una composición dada por esta curva, ¿sí? Traslado de este punto aquí. Y como ven, ahora, en este caso, la composición del vapor ya no es más rica en el componente volátil, sino que es menos rica en el componente más volátil. Entonces, esto es una característica importante, porque rompe con aquello de que el vapor es siempre más rico en el componente más volátil, que era algo que veíamos para las soluciones ideales y para los casos, como el primer caso que vimos ahora, de soluciones no ideales. En estos casos, dependiendo de qué lado del azeótropo estoy en cuanto a composición, el vapor va a ser más rico o menos rico en el componente más volátil. O sea que, bien, esto que estamos diciendo acá es algo que ya lo decíamos, ¿no? Son dos entonces de las características importantes de estos casos, es que no puedo separar o no puedo obtener destilados más enriquecidos, ¿sí? O con composiciones mayores a la del azeótropo. Ahí voy a tener un límite, por lo que ya dijimos, y también dependiendo del lado que esté del diagrama en cuanto a composición, respecto a la composición del azeótropo, voy a tener un vapor más rico o menos rico en el componente más volátil. Un tercer caso que podemos analizar son, como el segundo, pero al revés, o sea, desviaciones negativas, con un mínimo en la curva de presión-composición. ¿Sí? Desde un máximo, un mínimo en la curva de presión-composición, o un máximo en la de temperatura de ebullición, temperatura-composición. Casos típicos de este tercer caso son las mezclas de ácido clorhídrico-agua, tienen este tipo de comportamientos. Y también podemos analizar, hay una composición correspondiente al punto singular ese, que es la composición del azeótropo. Podemos hacer los análisis que hicimos anteriormente en cuanto a que no voy a poder separar más allá de esa composición del azeótropo, dependiendo de qué lado esté del diagrama, no voy a poder obtener uno de los componentes puros, ¿verdad? Va a depender de qué lado del diagrama esté para ver cuál es el componente, digamos, que voy a poder obtener en estado puro si hiciera una destilación fraccionaria lo suficientemente buena como para poder separar y digamos, enriquecer al máximo uno de los componentes, ¿verdad? El destilado en uno de los componentes. Es decir, que el azeótropo es, digamos así,
el límite, ¿sí? Me establece el límite para el enriquecimiento de la solución. Bueno, entonces, hasta ahí eso es, digamos, un repaso de las características más importantes en cuanto a tipos de diagramas que ustedes van a ver. Diagramas de composición y temperatura-composición para soluciones no ideales, o sea, que no siguen la ley de Raoult y que presentan, por tanto, según los casos, hay que ver qué tipo de mezclas van a tener diagramas de alguno de los tipos que han visto en estos tres casos. Lógicamente, esas composiciones del azeótropo, dónde está ubicada, va a depender justamente de qué mezcla se trata, ¿verdad? Bien, entonces, vamos ahora a pasar a ver ahora, las características de las soluciones diluidas ideales o no ideales. Profe, perdón, Sí, antes de cambiar de tema de isótopos, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, claro. No termino de entender cómo puedo saber de qué lado del azeótropo me quedo. Por ejemplo, Ah, si tengo datos de un lado y después me dan una temperatura de ebullición nueva, después de una destilación, por ejemplo, ¿cómo puedo garantizar que no me pasé al otro lado del azeótropo? a ver si entendí un poco tu pregunta. Creo que tu pregunta es más bien operativa, práctica, ¿verdad? Eh, Sí, sí, en verdad es un ejercicio, o sea, me surgió un ejercicio práctico, pero es más que nada por eso de que en este caso tenés más de una presión más de una composición para cada temperatura. a ver, ¿cómo es eso de más de una composición para cada temperatura? Para cada presión, perdón. A ver, vamos ¿a qué diagramas queréis? ¿Presión, composición o temperatura, composición? Es lo mismo, o sea, cualquiera, si Sí, cortás con una temperatura o con una presión, tiene más de una dale, composición. dale, a ver. Entonces, vos qué me decís, yo estoy acá, me decís, a ver, por ejemplo, con esta presión, ¿sí? Vos me estás diciendo que, bueno, con esta presión le puede corresponder esta composición de líquido y esta composición de vapor, o esta composición de vapor o esta de líquido. Claro, exacto, eso. Es lo que entendí. Bueno, ta, el tema es que no podemos, primero, vos tenés que, para vos saber eso, primero, no pueden haber esas cuatro, digamos. Va a haber un par. O vas a estar de este lado del diagrama o vas a estar de este otro. ¿Sí? Ahora, la única forma que tenés que podés saber vos, que podés, digamos, ubicar tu mezcla en este diagrama y saber a cuál va a corresponder, es sabiendo la composición del azeótropo. A priori, si yo no te digo cuál es la composición del azeótropo, vos no tenés cómo saberlo, salvo que hagas experimentos con esa mezcla o con un conjunto de mezclas para, de alguna forma, construirte el diagrama, ¿verdad? Si no, no tenés cómo saber. ¿Sí? Yo te tengo que suministrar el diagrama para que vos puedas ubicar y saber a cuál va a corresponder. Si vas a estar de este lado y por lo tanto este líquido va a estar en un punto, ¿verdad?, de composición, va a estar en equilibrio con este vapor, ¿sí? O este otro. Yo te tengo que dar esta referencia. Si no, es imposible. No sé si... Claro, pero No. supongamos que tengo datos de fracción másica inicial. Y sí puedo saber al inicio, por lo menos, de qué lado del azeótropo estoy. Pero después pasan cosas, por ejemplo, se destila. ¿Cómo puedo yo Ajá. garantizarme que no me cambio de lado? Ah, no, es que no te vas a cambiar de lado, te vas a quedar en un lado solo. Es decir, si vos, por ejemplo, estás acá y comenzás a destilar, tu composición inicial es esta, XI sub 0, XA sub 0, ponele. Comenzás a destilar, la primera gota de vapor va a tener esta composición. Cuando vos seguís destilando, ¿qué le pasa a tu líquido? Tu líquido, ¿para dónde se mueve? Tenés acá, bajás, llegás a la primera gota de vapor. El vapor tiene esta composición. Tu líquido, en cuanto a composición, ¿para dónde se mueve? ¿Para acá
o para acá? ¿Se enriquece en el menos volátil o se enriquece en el más volátil? En el menos volátil, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando vos llegás acá, tu líquido desplaza su composición, va desplazando paulatinamente su composición hacia este lado. ¿Sí? Y tu vapor, la primera gota, bueno, va a ir hacia acá, se va a ir desplazando, ¿verdad? Ahora, si yo estoy en una destilación fraccionada, ¿no? Vamos a poner el caso de que estoy en una destilación fraccionada, ese vapor que condensa aquí se vuelve a destilar, ¿sí? Si lo condenso, vuelvo para atrás, ¿verdad? Vuelvo a la curva del líquido con esa misma composición, lo vuelvo a destilar, como es una destilación fraccionada, como habíamos visto, sucesivas destilaciones simples, vuelve a seguir hasta acá, ¿verdad? Tu líquido va a ir evolucionando hacia acá, o sea que podría llegar a tener esta composición, o sea, podrías obtener de alguna forma un líquido puro en B, ¿sí? Lo que no podrías obtener es un destilado puro en A. ¿Por qué? Porque tu vapor, por más que sigas haciendo destilaciones sucesivas, tu vapor va a llegar un momento que va a condensar en un líquido con esta composición del azeótropo. Y ahí, cuando se volatilice, como ya vimos, la composición del vapor y del líquido van a ser la misma. Entonces, conclusión, de este lado del diagrama, cuando tú partís con una composición que está por aquí, X a sub 0, podrás eventualmente en el residuo obtener un líquido puro en el menos volátil, pero no vas a poder obtener un destilado puro en el más volátil. Si estás de este otro lado del diagrama, eventualmente podrás obtener en tu líquido, ¿sí? A puro, pero no vas a poder obtener en el destilado B puro porque te vas a topar de este lado con la composición del azeótropo y ahí no lo vas a poder enriquecer más al destilado. ¿Entiendes? Claro, o sea, entonces para darme cuenta que no me paso para el otro lado, tengo que ver que, por ejemplo, el vapor, dependiendo de dónde está, se enriquece en un componente o el líquido se enriquece en el otro. Entonces me doy cuenta que no se puede pasar para el otro Sí, lado. sí, sí, ahí va, vos seguís por acá, por ejemplo. Vamos de vuelta con aquello, el paso a paso. Tengo el líquido, lo caliento o bajo la presión, en este caso, si lo estoy mirando desde el punto de vista del diagrama presión-composición, baja la presión, se forma el vapor, ¿sí? Bien, perfecto, se formó el vapor, que tiene esta composición más rico. Después lo condenso, lo vuelvo a destilar, lo condenso, lo vuelvo a destilar, y hasta acá voy a llegar. Y no puedo llegar más que esa composición para el destilado. Para el líquido, sí, yo podría eventualmente, el líquido se va a ir enriqueciendo y eventualmente podría llegar a una concentración muy pura del componente menos volátil. De este otro lado, al revés, voy a llegar en el líquido a A muy puro, pero en el destilado no voy a poder, me voy a tropezar con este azeótropo. No sé si queda claro, si iba bien a donde apuntaba tu pregunta. Sí, 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 se entendió la idea. Muchas gracias. No, por favor, cualquier cosa, después lo vemos con algún ejercicio en particular, quizás la duda con un ejercicio a ver si se pueden, con ejemplos numéricos o con casos concretos, se puede entender mejor. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces, como le decía, con ley de Henry. ¿Sí? Nosotros teníamos para el caso de las soluciones que se apartan de la idealidad eh, y por tanto respecto a la ecuación de Raoult, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Teníamos el diagrama de presión parcial, en este caso para B, la ley de Raoult era la línea recta esta, la ley de Raoult para A era esta línea en azul,
y la observación real, cuando estoy en soluciones no ideales, es que esa presión podría ser, por ejemplo, mayor a la predicha por la ley de Raoult. Esto sería el caso de una desviación positiva, y la presión total, que era la suma de esas dos presiones parciales, se describía, en vez de con esta línea punteada, que era cuando las soluciones, cuando los componentes se comportaban idealmente, en este caso de soluciones no ideales, tengo esta curva, que es la suma de las curvas correspondientes, esta en naranja y esta en azul. Bien. Ahora, ¿en qué casos aplico la ley de Henry? Bueno, la ley de Henry se aplica a equilibrio entre una solución líquida y el vapor, al igual que la ley de Raoult, ¿verdad? Es lo mismo, estamos aplicando leyes al equilibrio de solución líquida con su vapor. Puede aplicarse tanto a desviaciones positivas como negativas respecto a la ley de Raoult. Se aplica para solutos volátiles, ¿sí? En este caso, estamos analizando para la ley de Henry, estamos teniendo en cuenta que se trata de una solución que tiene un solvente, un disolvente, por tanto está en cantidad mayoritaria, con respecto a un soluto, ¿sí?, que está en cantidad minoritaria y que también es volátil. O sea, tanto el solvente como el soluto es volátil. Y se aplica la ley de Henry a rangos de composiciones con fracción molar de soluto mucho menor a la fracción molar de solvente. Eso es lo que está queriendo decir acá. Entonces, volvamos un poquito a este diagrama. Mejor acá. Entonces, las rectas eran la ley de Raoult. En las soluciones no ideales, las curvas que están por encima de esas rectas son las que describen el comportamiento real. Bueno, resulta que cuando tengo soluciones no ideales, pero que las considero diluidas, puedo considerar diluidas, ¿sí? El soluto está en una cantidad mucho menor a la del disolvente, lo que veo es que en ese rango, para el soluto, recuerden, es un soluto volátil, en ese rango donde la composición del soluto es mucho menor a la del disolvente, el comportamiento real, o mejor dicho, del punto de vista matemático, la descripción de la curva esta real, la que está en rojo, la puedo describir con una ecuación lineal, que es la llamada ley de Henry. Lo que me da esa ecuación es la ecuación de una recta que pasa por el origen y me describe el valor de la presión parcial de ese componente en función de la fracción molar en el líquido multiplicado por una constante. Esa constante es la llamada constante de Henry o constante de la ley de Henry. Entonces, es como casos particulares de las soluciones no ideales donde yo puedo establecer una ecuación simple, ¿sí?, que vincula una constante con la composición en el líquido. ¿Ah? Entonces, desde ese punto de vista es interesante. Esto lo puedo hacer para A cuando A tiende a 0, o sea, cuando la composición de A es mucho menor a la de B, en este caso B sería el solvente y A el soluto. O lo puedo aplicar para esa misma solución en el caso contrario cuando es al revés. Cuando A se comporta como solvente, este es el caso, XA acá tiende a 1 y B tiende a 0. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la presión parcial la puedo ajustar, la de B, con esta recta que obedece a esta ecuación,
que es la presión parcial de B igual a la constante de Henry para B, ¿sí?, formando parte de la solución con A, por la fracción molar de B. ¿Está bien? Entonces, me las he ingeniado para encontrar una ecuación simple, la ecuación de una recta que me vincula, ya digo, la presión parcial con la composición en el líquido. Entonces, si analizo el caso del equilibrio, la solución con un soluto de composición de fracción molar mucho menor a la del disolvente, cuya presión total del vapor que está en equilibrio es la suma de las presiones parciales, bueno, la presión del soluto B, la presión parcial, la puedo escribir de esta forma. Cuando esa composición tiende a cero, ¿ah? Es muy chiquita, digo. Esto es la ley de Henry. Esta constante K se puede anotar o la pueden encontrar como KH de Henry, ¿sí?, constante de Henry, tiene unidades, ¿sí?, tiene unidades de presión. Fíjense, tiene que tener unidades de presión, porque si esto es una presión y esto es una fracción molar que no tiene unidades, haciendo un análisis de unidades, está claro que esta constante tiene unidades de presión. Puede ser atmósfera, puede ser milímetros de mercurio, puede ser torr. Entonces hay que prestar atención en la tabla que ustedes tengan de constante de Henry para un determinado soluto. Bueno, primero, prestar atención, obviamente, de qué mezcla binaria se trata, si es el soluto tal B en agua o si es el soluto B en etanol, porque esa constante de Henry va a cambiar y va a depender de cuál es el solvente, ¿no? Obviamente. Eso hay que tener en cuenta. Y después hay que tener en cuenta las unidades en las cuales está expresada la constante. Y no es un número pelado, sino que tiene unas unidades que es unidades de presión. Y obviamente la temperatura, ¿no? Esta constante depende de la temperatura, por tanto, generalmente vamos a tener tablas para ese soluto en ese solvente en un rango de temperatura, ¿verdad? Va a estar dada para varias temperaturas. ¿Cuál es el límite, digamos, de esta ley de Henry desde el punto de vista, si lo miramos y comparamos con la ley de Raoul? Bueno, fíjense, la constante tiene unidades de presión. Entonces, esta recta que está aquí en este celeste, ¿cuándo se va a aparecer o en qué momento va a ser igual, por lo menos en este rango de concentraciones de aquí a aquí, cuándo va a ser igual a esta recta en azul más fuerte que es la ley de Raoul? ¿En qué momento? ¿Qué se tiene que dar para que esta recta, que es esta ecuación acá, sea igual a esta otra recta, que es esta otra ecuación acá? ¿Qué tiene que pasar? ¿Alguien me lo puede decir? Que disminuya la composición de A en la solución. Porque viste que al principio... No, ponele, perdón, ¿quién me está hablando? Isabela. No, ¿perdón? Isabela. Isabela, no, ponele que estás en una misma composición, ¿tá? Vamos a fijar la composición, estás parada en una composición. Yo lo que pregunto es, ¿en qué momento esta recta que está acá en celeste se va a hacer igual a esta recta que está en azul? Para esta composición, para una composición muy cercana ahí al soluto tendiendo a cero. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Qué se tiene que dar desde el punto de vista matemático para que estas ecuaciones sean iguales? Esa era la consulta. ¿Saben qué se tiene que dar? Miren, fíjense la ecuación. Si la constante de Henry es igual a la presión de vapor del componente, en este caso B, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí voy a tener una
se va a dar la igualdad y entonces voy a tener una constante de Henry igual a la presión de vapor. Ahora, obviamente, como esta pendiente siempre, bueno, siempre no, muchas veces es mayor, puede ser menor también a esta, porque puedo tener desviaciones negativas de la ley de Raoul, ¿sí? Si esta pendiente es mayor, porque tengo desviaciones positivas a la ley de Raoul, entonces estos valores de constante de Henry van a ser mayores a los valores de presión de vapor del componente puro, de B puro en este caso, ¿no? Estamos analizando, capaz que lo entreveré un poco acá yo, pero estamos analizando esta curva, esta recta y esta otra recta, ¿sí? Que esta recta era la ley de Henry y esta para B, y esta recta en azul más fuerte es la ley de Raoul para B, si se cumpliera la ley de Raoul. Pero sé que no se cumple la ley de Raoul cuando estoy en soluciones no ideales. Lo que quiero decir es, la constante, si hay un apartamiento positivo a la ley de Raoul para el componente B, entonces la constante de Henry va a tener un valor mayor a lo que es la presión de vapor de B puro. Si hay un apartamiento negativo a la ley de Raoul para ese componente B, la constante de Henry, o sea, el valor ese va a tener un valor menor a lo que es la presión de vapor de B puro en este caso. Lo mismo podemos analizar para A si A es el soluto, ¿sí? De alguna forma, la diferencia entre esos dos valores, la de presión de vapor y la de la constante de Henry, que es una diferencia en términos de unidades, es una diferencia en unidades de presión, esa diferencia de alguna forma me indica el grado de apartamiento que hay de la idealidad, o sí, de la idealidad de ese componente con respecto, ¿no? Por tanto, con respecto a la ley de Raoul, ¿sí? Ahora después vamos a ir viendo números. Bueno, para el solvente A, entonces, si para el soluto se cumple la ley de Henry, para el solvente, como el solvente va a tender a 1, su fracción molar, entonces puedo aplicar la ley de Raoul, era la que ya veníamos manejando. Entonces, si vemos esto desde el punto de vista del potencial químico, que era nuestro criterio, ¿verdad? Que siempre utilizamos y veíamos y analizábamos para analizar los equilibrios, en el caso de la ley de Raoul, el criterio era que los potenciales químicos, en este caso A en el vapor, tiene que ser igual a A en el líquido. Podía, introduciendo la ley de Raoul en la definición de potencial químico, me quedaba, en el caso de la ley de Raoul, que el potencial químico de A en el líquido, en la fase líquida, era igual al potencial estándar, esto es a un bar de presión, y a la temperatura T más RT logaritmo neperiano de XA, ¿sí? Que era esto. Entonces, estamos analizando cómo varía el potencial químico cuando A forma parte de una solución. Esto era para Raoul. Entonces, en este caso, el potencial estándar es solamente función de la sustancia A y de la temperatura. No es de la presión porque lógicamente está dado para una presión dada. Esto para la ley de Raoul. Para la ley de Henry, si analizamos el equilibrio, se tiene que cumplir que para ese componente B, que es el soluto en este caso, el potencial químico en el vapor tiene que ser también igual al potencial químico de ese soluto en la fase líquida. Y si en la ecuación de potencial químico el valor de la presión parcial de B lo sustituyo por la ley de Henry, me queda ahora esta forma y puedo agrupar, ¿sí? Puedo agrupar todo este término, ¿sí? Esto inicialmente está dentro de un mismo logaritmo, está multiplicado, sería RT logaritmo neperiano de XB por KB, lo saco para afuera del logaritmo, en fin, propiedades logaritmos,
Y puedo agrupar todo esto, que sería un término constante, pero lo voy a agrupar ahora en un potencial químico estándar nombrado con un asterisco. Y lo que tengo que decir es que este potencial químico, este potencial químico estándar, digamos, a diferencia de lo que pasaba cuando teníamos una solución ideal y podíamos dar la ley de Raoul, en el que este potencial aquí, estándar, que lo agrupábamos acá como el potencial del líquido, dependía solamente del componente A, ahora, en este caso, estoy agrupando en este potencial estándar un término que no me depende solamente de B, porque como ya dijimos, la constante de Henry del soluto B, formando parte de la solución AB, donde A es el disolvente, en este caso, esa constante para B no depende solo de B, sino que también depende de cuál es el disolvente. Por tanto, este término depende también de A. Y es una cosa importante saber que entonces este potencial estándar que tengo aquí englobado no es una cosa que va a depender solamente de B y de T, sino que también va a depender de cuál es el otro componente, cuál es el solvente. Pueden ustedes encontrar también otras expresiones de la ley de Henry con otras unidades, ¿sí? En vez de la presión definirla en función de la fracción molar, la pueden encontrar definida en función de la molaridad o de la concentración, ¿sí? Y por tanto las unidades que tengan de esa constante, va a ser una K' o una K segunda, va a tener unidades consistentes para que cuando sea multiplicado, lógicamente, por el valor de molaridad o de concentración, me dé el valor en unidades de presión, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que hay que fijarse, ¿no? La constante de Henry, en qué unidades está dada, para saber cuando voy a multiplicar, contra qué tengo que multiplicar, ¿no? Si contra fracción molar, sería el caso en que la constante de Henry tenga unidades solamente de presión, o tendré que multiplicar, por ejemplo, contra la concentración, cuando la constante de Henry tiene unidades de presión por litro sobre mol. Entonces, repasando y englobando, tenemos un modelo de solución ideal donde podemos decir que todos los constituyentes cumplen con la ley de Raoul para toda composición, y tenemos un modelo de solución diluida ideal donde el solvente cumple la ley de Raoul y el soluto, acá hay un error, no es y el solvente, sino que es el soluto cumple la ley de Henry. Entonces, tenemos dos grandes modelos, podemos agrupar esto que hemos visto en dos grandes modelos. Uno, el de la solución ideal, donde para todo rango de composición se puede aplicar la ley de Raoul, o el modelo de la solución diluida ideal, donde en este caso el solvente cumple la ley de Raoul y el soluto, no es solvente acá, está mal, el soluto cumple la ley de Henry. Entonces, si a ustedes en un ejercicio le dijesen, bueno, puede considerar que se cumple el modelo de solución diluida ideal, ustedes ya saben que para el solvente pueden aplicar Raoul y para el soluto pueden aplicar Henry, ¿sí? Y en el caso que se le diga, bueno, puede considerar solución ideal en todo rango de composición, ustedes ya saben que para los dos constituyentes pueden aplicar la ley de Raoul en todo rango de composición. Vamos a hacer un ejercicio ahora para ver si hacemos algún número y asentamos un poquito esto. Bueno, miren, fíjense, tenemos un recipiente rígido de 2 litros e introducimos,
recipiente rígido de 2 litros, introducimos a 298 Kelvin 1 litro de agua, o sea que nos queda 1 litro de agua y el otro litro del recipiente, digamos que está vacío, y ahí le agrego oxígeno hasta que la presión en ese litro que me queda remanente, en ese volumen de 1 litro, llega a 1 atmósfera. Entonces, le inyecto ahí 1 atmósfera de oxígeno a ese volumen, que está sobre el agua, el litro de agua, y dejo que se alcance el equilibrio. Se supone que el agua está pura y no tiene ningún gas disuelto. Dejo que alcance el equilibrio. La pregunta es, o nos pide, hallar la presión final que voy a tener sobre el agua, que va a ser vinculada al oxígeno, y los moles de oxígeno disueltos. ¿Sí? Y como dato, me dan la constante de Henry para el oxígeno en agua, a la temperatura de 298. No está aclarado ahí, pero vale aclararlo, a la temperatura de 298. Bueno, entonces, vamos a ver cómo resolveríamos este tipo de ejercicios. Primero, un balance de masa, lógicamente. Un balance de masa siempre anda rondando por ahí porque es algo que se cumple y tenemos que hacer confirmar que eso se cumpla y bueno, de ahí podemos sacar información. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Si hacemos el balance de moles de oxígeno, los moles iniciales de oxígeno que tengo los puedo calcular con la ley de los gases, teniendo en cuenta que tengo un volumen de 1 litro, teniendo en cuenta la temperatura y teniendo en cuenta la presión que alcanza inicialmente, inyecto inicialmente. Entonces, tengo que presión 1, una atmósfera, por 1 litro, sobre R por 298. Eso tiene que ser igual a los números de moles iniciales de oxígeno. Bueno, y eso no puede escapar de ahí. O se disolvió o quedó ahí formando parte de esa atmósfera que está sobre el líquido. ¿Ah? Una de las cosas que tenemos que hacer es calcular justamente cuánto se disolvió. Entonces, el número de moles de oxígeno finales que voy a tener en las dos fases es, por un lado, el gas que queda y por el otro lado, el oxígeno que se disolvió. Esto es la conservación de moles de oxígeno. ¿Ah? Se tiene que conservar. Entonces, estos finales tienen que ser igual a estos iniciales. A su vez, el número de moles finales de oxígeno, que es esto que tengo acá, lo puedo escribir por un lado, esto que tengo en gas, digamos, arriba del líquido, ¿sí? Lo que está en equilibrio con el agua y el oxígeno disuelto, ¿sí? Va a ser igual a una presión parcial que tengo ahí por el volumen, porque el volumen sigue siendo el mismo, 1 litro, y sobre R por T. Vale aclararlo por las dudas. ¿Por qué no pongo que la presión va a ser 1? Bueno, no va a ser 1 como ponía inicialmente porque parte, como decimos, se va a disolver. Entonces voy a llegar a un valor que todavía no sé. Es una de las cosas que quiero averiguar. Bien, estos son los números de oxígeno ahí, en la fase gaseosa. ¿A qué es igual el número de moles de oxígeno disuelto? Bueno, acá ya lo pusimos como fracción molar de oxígeno por número de moles de agua. ¿Por qué podemos poner que el número de moles de oxígeno disuelto es igual a esto? Acá hay dos suposiciones. Una primera suposición, ¿sí?, es que la cantidad de oxígeno disuelto es muy baja. Muy baja con respecto a la cantidad de agua que tengo. Entonces, fíjense, yo tengo que fracción molar
fracción molar de oxígeno, ¿a qué es igual? Es igual al número de moles de oxígeno sobre, disuelto, ¿verdad? Número de moles de oxígeno disuelto sobre el número de moles totales. ¿A qué es igual el número de moles totales? Al número de moles de oxígeno disuelto más el número de moles de agua. Pero, si yo supongo que el número de moles de agua es mucho mayor que el número de moles de oxígeno disuelto, entonces esta fracción molar me queda aproximadamente igual al número de moles de oxígeno disuelto sobre el número de moles de agua. Por eso, cuando yo multiplico esta fracción molar por el número de moles de agua solamente, que tengo como calcularlos porque sé que puse 1 litro de agua, y puedo considerar además que la densidad del agua es igual a 1, entonces, en definitiva, este número de moles de oxígeno disuelto me queda como, o lo puedo expresar como fracción molar de oxígeno por número de moles de agua. Por eso le puse aquí le puse este círculo para destacar eso, que ver que ahí hice una suposición. Y luego, esta presión parcial de oxígeno sí lo puedo vincular con la ley de Henry. La ley de Henry, recordemos, me vinculaba la presión parcial de equilibrio de un gas, de un componente que es soluto en una solución, como esta, con la fracción molar de ese componente. Entonces, esta presión parcial la puedo poner como la constante de Henry para el oxígeno en agua por la fracción molar de oxígeno disuelto, cuando estoy en equilibrio. Entonces, sustituyo aquí, y aquí lo que me va a quedar es como única incógnita, porque este dato lo tengo, la fracción molar de oxígeno. ¿No? Entonces, acá simplemente sustituyo los números, este 55 tiene que ver con el número de moles que hay en 1 litro de agua, y bueno, despejo aquí la fracción molar de oxígeno. Teniendo en cuenta, ya digo, este valor que está, miren acá, 10 a la 7 milímetros de mercurio. Y me da este valor bajísimo que tengo aquí, que es 2.25 por 10 a la menos 5, la fracción molar. O sea, de alguna forma se está confirmando lo que supuse, que era que la fracción molar de oxígeno era muy bajita. Es realmente muy baja. Y bueno, el número de moles disuelto lo calculo multiplicando esa fracción molar por el número de moles de agua, 55,5, me da este número de moles, y si yo quiero saber cuál es la presión final que tengo de oxígeno en equilibrio, simplemente hago la resta de lo que era la presión inicial, menos la presión, perdón, calculo la presión, ¿no? ¿Verdad? Con la ley general de los gases, y este valor de número de moles que voy a tener al final es la resta entre lo que tenía inicialmente y lo que se me disolvió. Eso es lo que me queda. Y eso es lo que me da lugar a esa presión parcial. Que fíjense, me da este valor muy cercano a una atmósfera que tenía inicialmente, ¿no? Eso, o sea, te está confirmando, ¿no? Se disuelve realmente poco oxígeno. El oxígeno es muy poco soluble en agua. Lógicamente depende de la temperatura, ¿no? ¿Entendió el ejercicio? Bueno, en esta línea son un poco los ejercicios que vinculan Henry. Les va a servir para ir ejercitándose para el paciente. Fíjense, en todos estos ejercicios, en algún momento aparece un balance de masa, y en algún momento tenemos que, digamos, aplicar ecuaciones según el tipo de solución y el tipo de componente. En el caso de una solución, podemos aplicar una u otra ecuación muchas veces, y hay que ver los datos que tenemos, y que nos dice muchas veces la nota del ejercicio abajo, ¿no?
no olviden nunca antes de comenzar los ejercicios a resolverlos, especialmente en los parciales, que tienen muchas aclaraciones a veces, no siempre, pero generalmente, donde dice nota, muchas veces se da una información que es justamente para que ustedes puedan suponer cosas y que puedan agilizarse la vida desde el punto de vista de los cálculos. Bueno, fíjense, si comparamos datos de solubilidad de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno en agua, fíjense, a 0 grados, bueno, como ustedes saben, el aire, que está formado prácticamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, muy poquito argón y tal. Fíjense las diferencias que hay de solubilidades, ¿no? De uno y otro, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno comparado con oxígeno. Fíjense las diferencias en las constantes de Henry, ¿no? Acá es importante resaltar la dependencia de la solubilidad de esos gases con la temperatura. En general, las diluciones de un gas en un líquido va acompañada de la liberación de calor térmico. Por tanto, por Le Chatelier, uno puede inferir de que si aumenta la temperatura, eso se va a desfavorecer, esa disolución del gas en el líquido, por tanto, se va a favorecer la evolución del gas ese que está disuelto en el líquido, y va a pasar a la fase gaseosa, ¿sí? A la atmósfera. Por estos principios, digamos, son los con los que se juegan muchas veces para cuando tengo un determinado componente disuelto en un determinado solvente y lo quiero sacar, o al contrario, lo quiero meter en ese líquido, puedo jugar muchas veces con la temperatura, o incluso si tengo varios componentes y esos componentes, esos gases disueltos tienen diferentes comportamientos de la solubilidad con la temperatura, puedo aprovechar, aumentando o disminuyendo la temperatura, favorecer la disolución o la desorción de uno u otro gas. Fíjense acá la solubilidad del dióxido de carbono en agua, ¿verdad? Cómo varía con la temperatura, ¿sí? Es esta curva que tenemos acá, cae. Fíjense, de alguna forma podemos explicar con este diagrama, ¿no? En las bebidas gaseosas que tienen dióxido de carbono disuelto, ¿verdad? Como cuando aumentamos la temperatura, cuando lo tenemos, por ejemplo, en la heladera y la temperatura es aproximadamente 5 grados, la solubilidad del dióxido de carbono es un valor que anda por acá, cerca de 0,3 gramos por cada 100 mililitros de agua. Sin embargo, cuando lo saco de la heladera y la temperatura sube, esa solubilidad cae drásticamente y por tanto el dióxido de carbono que está disuelto se va a desprender rápidamente, ¿no? Para simplemente comentarles un caso típico de la vida real que lo vemos todos los días, que lo padecemos muchas veces cuando se nos va el gas de una bebida gaseosa, ¿no? O de la cerveza. Otro ejemplo de la importancia de este tipo de comportamientos, ¿no? De estas cosas que estamos analizando, la baja solubilidad del oxígeno en agua y cómo varía con la temperatura. Fíjense que estamos acá en el orden de gramos por cada 100 mililitros de agua y estamos en valores muy bajos, 0,004. Fíjense qué pasa con la temperatura, ¿no? Esto es muy importante para la vida, ¿no? Y muy importante cuando una industria, una fábrica, va en el proceso industrial que tiene, va a desechar
no tienen por qué ser contaminantes de los típicos que estamos habituados y que pensamos, ¿no? Cuando nos hablan de una contaminación, de, está tirando algún desecho, algún metal pesado o algo. No, muchas veces la alteración de un ecosistema en un curso de agua cerca del cual está la industria puede tener que ver con que está volcando volúmenes muy grandes de agua de diferentes procesos, puede ser de un intercambiador de calor, que está volcando agua, que está succionando agua del curso ese, del lago, de lo que sea, del arroyo, para enfriar no sé qué proceso, y lógicamente esa agua de enfriamiento después vuelve al río, al cauce, con una temperatura mayor, puede ser que los caudales sean tan grandes que altere en un área determinada, en un volumen determinado de ese cauce, altere la temperatura, disminuya, aumente, mejor dicho, la temperatura media de ese ecosistema ahí, y por tanto baje en forma importante la solubilidad del oxígeno, y las especies orgánicas que necesitan cierta concentración de oxígeno para vivir, no puedan vivir, especies animales, etc. Y bueno, todo eso produce una cadena de acontecimientos que altera todo, simplemente porque se está volcando un volumen muy grande de agua a una temperatura más elevada de lo que habitualmente tiene ese cauce, ¿no? Entonces, fíjense las implicancias, ¿no? Y ahí, bueno, entrará todo el diseño de cómo se hace ese intercambiador de calor y qué sé yo, y bueno, ahí entra el ingeniero, ¿no? A decir, bueno, necesito tanto para poder enfriar esta agua, necesito tal proceso antes de volver a volcarla al río, etcétera. Ahí empiezan las torres de enfriamiento, etcétera, ¿no? Bueno. Simplemente para ilustrarle esa importancia, ¿no? Fíjense que a 25 grados Celsius tengo una fracción molar de 2.25 por 10 a la menos 5 de oxígeno en agua, y voy a tener una cantidad muy pequeña, ¿no? Y a 100 grados, ya cuando aumento la temperatura cercana a 100 grados, bueno, esa fracción molar ya a 100 grados es cero. O sea que incluso a temperaturas menores, eso cae. Bueno, hay que tener en cuenta también que podemos tener condiciones en las cuales el soluto se aparte de la ley de Henry. No siempre se va a cumplir, incluso cuando la solución es muy diluida. Y eso ocurre cuando tenemos solutos que experimentan alguna transformación química. O sea, si es un soluto que tiene una disociación, una asociación, hay algo ahí que pasa, desde el punto de vista químico, puede haber una reacción, algo, entonces ahí voy a tener un apartamiento de lo que me predice la ley de Henry. Eso lo voy a tener que tener en cuenta. Un ejemplo típico es el amoníaco, ¿no? El amoníaco es un gas, se disuelve, pasa a formar parte de una solución, por ejemplo en agua, pero con el agua reacciona para darme amonio y oxidrilos. Y bueno, lo que vale para la ley de Henry es el amoníaco que está sin reaccionar. O sea que yo lo que voy a tener que tener en cuenta en esta ecuación para el cálculo de la presión parcial de amoníaco, además de la constante de Henry, es la concentración de amoníaco en solución libre, ¿sí? Que está sin reaccionar, que no reaccionó. No el total, que había inicialmente, sino que el que está en solución. El total va a ser el que está en solución más el amoníaco que se formó por reacción. De alguna forma, con la estequiometría puedo calcular esa cantidad de amoníaco en solución que no reaccionó como
la cantidad total que había inicialmente por 1 menos alfa, que es el grado de disociación que tuvo, de reacción que tuvo el amoníaco, ¿verdad? Cuando reaccionó con el agua. Algo similar puede ocurrir también cuando se disuelve dióxido de carbono en ácido hidroclorhídrico, en una solución acuosa de ácido. En una reacción, parte queda sin reaccionar del dióxido de carbono, que está disuelto como tal en la solución. Bueno, ese sería el valor que tengo que utilizar de Henry para poder calcular la presión parcial. Finalmente, vamos a ver ahora cómo aplicar estos equilibrios que hemos visto en la distribución de un soluto entre dos solventes inmiscibles. Y vamos a llegar a lo que llamamos la ley de reparto. Esto ya para finalizar la parte teórica de termodinámicas de disoluciones. Van a seguir viendo algunos otros temas relacionados. Bueno, si tengo un soluto C y en el sistema tengo dos solventes inmiscibles, A y B, si yo agito ese sistema, al final, en el equilibrio, me van a quedar dos capas, el solvente A, el solvente B, cuál va a estar arriba dependerá de la densidad de cada uno, y una cantidad del soluto C va a estar disuelto en el solvente B y otra cantidad en el solvente A. ¿Sí? En el equilibrio se tiene que dar que el potencial químico de C en A tiene que ser igual a C en B. A su vez, para la solución ideal, el potencial químico de C en A es igual al potencial químico estándar de C en A, líquido, a la temperatura T, más RT logaritmo neperiano de la fracción molar de C en ese solvente A. En el caso de C en B, puedo expresar de la misma forma el potencial químico, y como estoy en una situación de equilibrio, se tiene que dar la igualdad de potenciales. Si hay desigualdad de estos potenciales, quiere decir que todavía no se llegó al equilibrio y va a haber un movimiento en el sistema de C que va a migrar de un lado para el otro. Acá yo podría despejar, si tengo esta igualdad de potencial, puedo igualar estas dos ecuaciones. Los dejo para ustedes, es igualar esta ecuación con esta otra ecuación, esta parte derecha, digamos, de estas ecuaciones, igualarlas, y despejar, aplicando propiedades de logaritmos, despejar este cociente. Resulta que este cociente, si lo despejo de acá, me va a dar un cociente de cosas que van a ser constantes con la temperatura, para una temperatura y una presión dada. Entonces, ese valor constante, para una temperatura y una presión dada, es lo que llamamos constante de reparto. Entonces, dependiendo de los solventes involucrados y dependiendo del soluto involucrado, se va a establecer siempre en el equilibrio una relación de fracciones molares tal que es un valor constante. Esa constante puede estar expresada en términos de fracciones molares, o también puedo expresar esa constante en términos de molaridad, por ejemplo. Si recordamos que la molaridad es el número de moles del soluto sobre kilogramos de disolvente, el número de moles lo puedo despejar acá como molaridad por kilogramo de disolvente.
recordando la definición de fracción molar, X igual al número de moles del soluto sobre el número de moles totales, o sea, soluto más solvente, puedo poner aproximadamente igual a la fracción molar, si sustituyo aquí, sustituyo el número de moles, pongo molalidad por kilogramos de solvente, y el número de moles totales, como el soluto está en una concentración muy baja, puedo suponer que el solvente está en una cantidad mucho mayor a la del soluto, por lo tanto desprecio esa cantidad de soluto, y el número de moles totales lo puedo poner como igual al número de moles de disolvente. A su vez, el número de moles de disolvente van a ser los kilogramos por 1000, para tenerlo en gramos, dividido el peso molecular. Por eso, este peso molecular que está dividiendo acá pasa para acá. Después háganlo ustedes, el desarrollo. Acá no me quedó, digamos, no tuve espacio para desarrollado, pero se entiende, ¿verdad? Acá se me cancelan los kilogramos de solvente, y en definitiva me queda esta expresión que tengo aquí. Acá no es 100, perdón, es 1000. El factor de conversión de kilogramos a gramos es 1000. Me falta un 0 ahí. Pero entonces me queda esto, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación que teníamos anteriormente, aquí, en estas dos, en vez de poner puedo poner la fracción molar expresada de esta forma, para cada uno. Para el solvente A me queda así, y para el solvente B acá sería peso molecular de B. Sustituyo y simplemente aquí ya saqué para afuera estos términos, dejo solamente la molalidad en el logaritmo, y el peso molecular de A sobre 1000 sale para afuera y se me junta con el otro valor de potencial químico estándar que tenía aquí, ¿verdad? Y con este se me junta todo en un término constante también. Lo único que va a tener ahora otro valor, justamente porque va a estar afectado por ese valor peso molecular sobre 1000. ¿Sí? Entonces, por eso le pongo acá 2 asteriscos para diferenciarlo de este otro, que es con un asterisco solo, ¿verdad? ¿Sí? Insisto, este con 2 asteriscos tiene en cuenta aquel con un asterisco sumado un término RT, peso molecular de A o peso molecular de B, según sea el caso, sobre 1000. Y bueno, lo que saco, si igualo los potenciales químicos, estos dos potenciales químicos, saco una constante de reparto. También puede ser expresada entonces en términos de molalidad. O sea que también va a haber una constancia en ese cociente de molalidades de C en A con respecto a C en B. Lo mismo, el mismo razonamiento, digo, de forma análoga puedo hacerlo para expresar las constantes de reparto en molaridades, ¿no? En concentraciones expresan en molaridades, bueno, partiendo de esto, ¿no? De que la molaridad es el número de moles de soluto sobre kilogramo de disolvente, y a su vez, y haciendo esta aproximación de que como tengo mucho más solvente que soluto, la densidad del solvente es prácticamente la misma que la densidad de la solución. Por tanto, solución acá hay una L de más, perdón. Entonces, el número de moles sobre el volumen, ¿no? Perdón, de acá puedo despejar el número de moles sobre volumen, que es concentración, en molaridad, y de forma análoga puedo sacar ese término, ¿verdad? Partiendo de la anterior definición, me refiero a esta,
haciendo las sustituciones, puedo sacar un término RT, RT logaritmo neperiano de 1 sobre densidad, ¿sí? Que se va a juntar con el potencial estándar, aquel con doble asterisco, y va a formar un potencial, un valor constante de potencial que lo noto con, ¿no? Con el numeral, el supranumeral. Lo mismo, ¿no? La constante de reparto va a quedar un cociente de concentraciones. O sea que en definitiva puedo expresar esa constante de reparto del soluto en esos dos disolventes en función de una constante de reparto que será un cociente de concentraciones o será un cociente de fracciones molares o un cociente de molalidades. La constante de reparto, sea como sea, no tiene unidades en sí, pero sí es importante cuando uno va a hacer cálculos saber ese valor de constante de reparto, cómo ha sido expresado, cómo ha sido calculado, si fue calculado como cocientes de concentraciones o fue calculado como cocientes de molalidades o como cocientes de fracciones molares. Si no sé cómo fue calculado, no tengo cómo después hacer cálculos con esa constante de reparto, porque se dan cuenta que dependiendo de cómo fue calculado, va a ser el valor. No es lo mismo dividir los valores de concentraciones que alcanza C en los solventes que dividir, para esa misma situación, dividir los valores de fracciones molares. Son números diferentes, van a dar una constante numéricamente diferente. Aunque son constantes, son numéricamente diferentes. Por eso se debe dar, digamos, la forma en que se calculó esa constante. Muchas veces eso se dice entre paréntesis, se dice algo así como constante determinada para concentraciones, o se dan las unidades, o algo se especifica para poder saber cómo fue calculada esa constante, si fue a partir de concentraciones, molalidad o fracciones molares. Hay también desviaciones de esta ley de reparto y es parecido a lo que ocurría con la ley de Henry, ¿no? Con las desviaciones de la ley de Henry. Cuando hay asociación o disociación en algunas de las fases, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo que vale para la constante de reparto es lo que está sin disociar o asociar. En este caso, por ejemplo, si el soluto C se disocia en C1 más C2, esta concentración de C en A tendríamos que determinarla como la inicial menos lo que tengo disociado formando C1. Por esta estequiometría sería equivalente a poner acá concentración de C2 en A. ¿Se entiende? Y eso sí es lo que podríamos utilizar para determinar ese valor de la constante. Vamos a hacer un ejemplo final de esto, numérico, simplemente para que vean un poco, hagan un poco de números, bajar un poquito esto a tierra. Fíjense, tengo 0,2 moles de un compuesto A que se reparte entre 0,5 litros de agua y 0,2 litros de tetracloruro de carbono, que son inmiscibles. Agua y tetracloruro inmiscibles. Hallar las concentraciones finales. Y nos dan la constante de reparto expresada además, esto es una cosa que me olvidé de recalcárselo anteriormente, expresada como cociente entre concentración en la fase acuosa sobre la fase orgánica. Es importante esto, porque si no me dicen cómo fue determinada, si fue el cociente de concentración en la fase acuosa sobre la fase orgánica, o si fue al revés, yo no sé, ¿sí?, cómo fue determinado, y me lo tienen que decir, ¿no? Entonces, si me dan el número 1 sobre 0,25, me están queriendo decir que es la constante de reparto del compuesto A entre
expresado como concentración en la fase orgánica sobre la fase acuosa. Insisto, si fuera dado el valor 1 sobre 0,25. Y acá me aclaran, es en unidades de concentración molar. O sea que este valor resulta del cociente de la concentración de A en la fase acuosa, concentración en moles por litro, sobre la concentración en la fase orgánica. Entonces, los moles finales que voy a tener tienen que ser igual a los moles iniciales de A, ¿sí? Que son 0,2. ¿Sí? O sea que los moles que tengo en A en la fase acuosa más lo que tengo en la fase orgánica es 0,2. Luego, por la constante de reparto, está expresada, y teniendo en cuenta los volúmenes, esta concentración sobre esta otra tiene que ser 0,25. Entonces fíjense que acá tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Una es la conservación de los moles de A, balance de masa, y la otra es la condición de equilibrio termodinámico. Una forma de resolverlo es sustituir estos números de moles de A en la fase acuosa por 0,2 menos número de moles de A en la fase orgánica, que es lo que puse acá. Y de ahí despejo, tengo solo una incógnita, despejo el número de moles de A en la fase orgánica. ¿Sí? Determino la concentración con el volumen y determino también los números de moles y la concentración en la fase acuosa. Un ejercicio sencillo para ver cómo se trabaja con estas ecuaciones. Reparto de solutos entre dos solventes. Aplicaciones de esto que estamos viendo ahora por último. Bueno, hay muchas, ¿no? Para nombrar algunas. Estudios farmacológicos y toxicológicos de diferentes drogas, sustancias, medicamentos, donde se estudia, y es importante estudiar previamente al desarrollo de fármacos, tóxicos, es importante ver cuál es esa constante de reparto entre una fase orgánica y una fase acuosa. Cualquiera. Entonces, se hacen estudios de laboratorio, se determinan esos valores de la constante, como, por ejemplo, se toma como, digamos, como una fase orgánica modelo. Ahora no me recuerdo cuál es la que se toma más comúnmente como modelo, un solvente orgánico se toma como modelo, y se estudia la constante de reparto, la distribución, digamos, de un soluto dado, una droga, un fármaco, entre ese solvente orgánico modelo y agua. Entonces, a partir de ahí se pueden inferir, se pueden deducir cómo se va a comportar tal medicamento, tal droga en el organismo, si se va a acumular más en una célula que tiene mayor concentración de grasa, o mayor, o en fluidos que tiene una concentración de agua mayor. Se puede deducir ese tipo de cosas, ¿no? O un tóxico, ¿dónde se va a ir a acumular más cuando se lo vuelca a un río? O sea, a los peces y no sé, a determinadas plantas, etc. A partir de ahí se pueden deducir esas cosas. Por supuesto, purificación y lavado, ¿no? Uno tiene un contaminante en un determinado líquido, tiene un contaminante, un soluto que está contaminando. Bueno, uno puede con otro solvente para el cual el soluto tenga más afinidad, puede mezclarlo. Eso es mediante esos mezclados y esas extracciones, lo que tenemos acá abajo, extracción por solvente, podemos extraer un determinado soluto que está en un determinado solvente, que lo queremos purificar, o simplemente que queremos aislar
para aislar una droga, para producirla, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos que hay de todas estas cosas, que hay, por supuesto, muchísimos, ¿no? Ellos a escala industrial, donde se hacen, ustedes van a ver las torres de extracciones, ¿no? Son torres donde se hace pasar una fase líquida con un determinado componente y a contracorriente o a cocorriente otra fase con otro solvente en el cual, por ejemplo, se quiere extraer ese soluto que está disuelto en la primera fase, y bueno, ahí hay todo un juego, ¿no? Que tiene que ver con, en fin, cuánto se pone en contacto, la altura que va a tener que tener esa torre, la temperatura ideal para funcionar, que va a tener que ver con los valores de la constante de reparto, en fin, un montón de cosas que hacen lo que es el diseño de una torre, ¿no? De intercambio de este tipo. Bueno, muy bien. Hemos llegado entonces al final del teórico. Hoy nos quedamos con un poquito de tiempo de sobra. Yo me quedo a disposición de ustedes por si tienen alguna consulta. Y recuerden que la clase que viene van a tener clases de ejercicios con Eloy Sarrarte, propiedades coligativas, y ya después el viernes vamos a terminar con la guía de ejercicios de componentes volátiles 2. Gracias, Isabela.